Buenos días. A nosotros nos ha tocado hablar acerca del capítulo 3, titulado Docentes y Directores de la Educación Básica Regular, del libro Estado de la Educación en el Perú. Somos Alexia, Alicia, Micaela, Francesca y Ana Paula, y empezaremos mencionando algunos términos fundamentales para el correcto entendimiento de nuestra presentación. Cuando hablamos de los niveles educativos, nos referimos a inicial, primaria y secundaria, y con los tipos de gestión, instituciones estatales y no estatales. El primer punto a tocar es el perfil de los docentes de la educación básica regular, en donde se pueden observar ciertas características sociodemográficas. En primer lugar está la distribución por sexo. En cuanto a nivel educativo, se puede evidenciar que es en el nivel inicial donde se encuentra un mayor porcentaje de docentes mujeres. Y según el tipo de gestión, se puede evidenciar que son en las instituciones educativas estatales donde se muestra un mayor porcentaje de docentes mujeres. Según la distribución por grupos de edad, es en el nivel educativo de inicial donde se muestran un mayor porcentaje de docentes que son menores a 40 años. Y en cuanto al tipo de gestión, son las instituciones educativas no estatales donde se muestran un mayor porcentaje de docentes jóvenes. Según la distribución por lengua materna, es según el nivel educativo, en el nivel inicial donde se muestra un mayor porcentaje de docentes que tienen una lengua materna indígena en comparación a los otros niveles. Y según el tipo de gestión, es en las instituciones educativas no estatales, donde se muestra que menos de la 10ª parte de docentes cuentan con una lengua materna indígena. Según la distribución por situación socioeconómica, en el nivel educativo inicial se muestra que hay un mayor índice de recursos materiales en el hogar. Y según el tipo de gestión, se ve que en las instituciones educativas no estatales se presenta un mayor índice de recursos materiales en el hogar. Luego hablaremos de la formación inicial y en servicio de los docentes, en donde según el máximo nivel educativo alcanzado por estos, se puede ver que es en el nivel de secundaria, donde se muestra un mayor porcentaje de docentes que cuentan con una educación superior universitaria. Y según el tipo de gestión, es en las instituciones educativas no estatales, donde existen más docentes que cuentan con una educación superior universitaria. Luego, según el tipo de institución educativa donde se formaron los docentes, se puede ver que menos de la mitad de docentes del nivel secundaria se han formado en un instituto, lo cual quiere decir que la mayoría de docentes de secundaria se han formado en una universidad. Y según el tipo de gestión, se puede ver que las instituciones educativas no estatales cuentan con más docentes que se han formado en una universidad. Ahora, hablando del tipo de gestión de las instituciones educativas donde se formaron los docentes, no existe una mayor diferencia en cuanto a nivel educativo, sino más bien en cuanto a tipo de gestión. Y es que en las instituciones educativas estatales se ve que hay un mayor porcentaje de docentes que se han formado en una institución pública. Luego podemos observar que en cuanto a la formación continua de los docentes, todos los docentes, sin mostrar mayor diferencia en cuanto a nivel educativo o tipo de gestión, han llevado como mínimo un curso de capacitación por año, siendo los cursos más demandados aquellos que tienen que ver con el uso de estrategias y didáctica, psicología del estudiante, el uso de las TICs y el uso de materiales. Y en cuanto a aspiraciones académicas y profesionales, se pueden ver que los mayores deseos de los docentes son alcanzar estudios posgrados, obtener una segunda carrera y dedicarse a la investigación. Luego están los años de experiencia y desempeño de los docentes. En cuanto a los años de experiencia, observamos que los docentes del nivel primario cuentan con más años de experiencia, aproximadamente 17 años, en comparación con los otros niveles. Luego, en cuanto al tipo de gestión, existe una brecha de diferencia, siendo las instituciones educativas estatales las que poseen a los docentes con más años de experiencia. Ellos tienen entre 20 años a más como promedio. Estos datos refuerzan la idea de una alta rotación de docentes en el sector no estatal, la cual podría deberse, según el texto, a las pocas expectativas salariales al no gozar de la ley de reforma magisterial. Para medir el factor de desempeño se tomaron en cuenta dos criterios. El primero de ellos es horas cronológicas a la semana que dedican a actividades educativas fuera de la jornada, las cuales los resultados indican que los docentes de los 3 niveles educativos usan en promedio 12 horas semanales para la preparación de sus clases y actividades extra. Asimismo, otro de los criterios es el ausentismo, el cual se da por un tema de enfermedad o algún accidente. Como podemos ver en el gráfico, son los docentes de inicial quienes presentan un índice más bajo que los de los otros niveles, con un 20%. Ahora, condiciones de trabajo de los docentes. El texto nos habla de 3 aspectos más importantes para las condiciones de trabajo docente. El primero de ellos es la provisión de materiales fungibles que sirven para el dictado de las clases, el cual presenta diferencias de acuerdo al nivel educativo.
En el nivel inicial, los padres de familia y la institución educativa son los que compran mayormente estos materiales. En primaria son los padres de familia y los docentes quienes lo proveen, y en secundaria son los docentes y la institución educativa. Ahora, los docentes también nos mencionan algunos de los factores que limitan su trabajo al interior de las instituciones educativas, el cual los tres niveles coinciden que la principal razón es la falta de materiales de enseñanza y lo poco idóneos que son para el dictado de las clases. Asimismo, consideran que el no conocer estrategias para la enseñanza y una pobre infraestructura dentro de la institución desfavorece su práctica docente. Por otro lado, los docentes de los tres niveles mencionaron que el acceso a las tecnologías de la información, el intercambio pedagógico con los colegas y contar con materiales de consulta en la institución mejoran su práctica docente. A partir de estos datos, nosotras podemos percibir que los docentes tienen un gran deseo por mejorar, pues al ser una carrera de transformación social, son conscientes de lo necesario que son las distintas herramientas educativas para poder ofrecer un aprendizaje significativo hoy en día. Las percepciones sobre la evaluación del desempeño y la política educativa. Según la encuesta nacional a docentes 2014, los docentes indican que los tres principales criterios de esta evaluación consisten en el conocimiento sobre los contenidos que imparten, evaluar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y la retroalimentación de los estudiantes. Por otro lado, el 50% o más de los docentes de instituciones educativas no estatales están de acuerdo con el uso de las evaluaciones de desempeño como herramienta para decidir ascensos o despidos, a diferencia de los docentes de instituciones educativas estatales. Nos parece importante reconocer que cada vez más docentes aceptan esta evaluación. Sin embargo, también nos genera angustia saber que los docentes de instituciones estatales no perciben estas evaluaciones como una mejora para su desempeño. Finalmente, hasta el día de hoy hay muchos docentes que no conocen sobre la Ley de Reforma Magisterial, que fue publicada en el año 2012. Esto es un tema muy relevante en la labor docente, ya que ofrece beneficios como el aumento de salarios, tener la posibilidad de ascender y tener oportunidades de capacitación. En cuanto al perfil de los directores estatales de la educación básica regular, se datos de esos directores que desempeñan su cargo en instituciones estatales. En cuanto a las características sociodemográficas de directores, en el nivel inicial la mayoría son mujeres, y en los niveles de primaria y secundaria son tercera parte o algo menos. Nosotros consideramos que esto es interesante, ya que como se mencionó en el primer punto, la mayor parte de docentes en el nivel primaria son mujeres, y esto por alguna razón no se ve reflejado en el porcentaje de directores. Considerando la distribución por edad, la mayoría de directores de todos los niveles educativos tienen 45 años o más. En primaria y secundaria es similar, mientras que en inicial un 14% tiene menos de 35 años de edad. En cuanto a la lengua materna, la predominancia castellano como lengua materna, pues los tres niveles con porcentajes mayores a 75%. En cambio, con una lengua indígena como lengua materna, cuentan con porcentajes menores al 25%. Con respecto a su formación, la mayor parte de los directores en los tres niveles educativos son bachilleres o licenciados. Referente al tipo de formación, la mayor parte de directores se formaron para desempeñarse en el nivel educativo a su cargo. Sin embargo, en inicial, un 30% de los directores no se formó para enseñar en este nivel. En el nivel de primaria, mientras tanto, el porcentaje llega a 25% y en el de secundaria a 22%. Los años de experiencia como docente, los porcentajes son similares en los niveles primaria y secundaria, con 23 años de experiencia promedio, y en inicial con 19 años. Ahora hablaremos en base a una mirada temporal del docente en los últimos 15 años. Viendo hacia atrás en el tiempo, entre el 2005 y 2016, hubo un aumento del total de docentes en todos los niveles. En inicial y secundaria aumentó en 40.000 y en primaria un total de 20.000. Con respecto al tipo de gestión, hubo un mayor aumento en las escuelas estatales que en las no estatales, menos en el nivel de primaria, donde sucedió lo contrario. Por otro lado, el número de docentes de escuelas rurales casi se cuadruplicó en el nivel inicial y en la zona urbana solo se duplicó. En primaria no se presentó una variación en el área rural, mientras que en la zona urbana hubo un incremento del 31%. Por último, se encontró que en primaria se redujo la cantidad de docentes nombrados en 15.000
y la cantidad de docentes contratados se duplicó. Esto último nos lleva a la idea del autor de la existencia de un trueque entre nombrados y contratados. En base a esta idea presentamos la primera reflexión. Este trueque se debe, en el caso de Inicial, a la estrategia del Ministerio de Educación que aplica desde el 2009 para incrementar la cobertura. De las 4 medidas de esta estrategia, 3 implican la contratación de docentes. Estas son la creación de jardines de la infancia, ampliación de las aulas y ampliación de las edades comprendidas en el nivel inicial. En el caso de secundaria, vemos la creación de colegios denominados colegios de alto rendimiento y los de jornada escolar completa, los cuales demandan más docentes y como consecuencia ocasiona que no se cubran las plazas de nombramiento. Como segunda reflexión tenemos la primarización del nivel inicial. Como ya se habló anteriormente, el nivel de docentes que han sido formados en el nivel primaria y ahora trabajan en el nivel inicial se ha duplicado en los años. Y esto, en nuestra opinión, es bastante alarmante, debido a que los dos niveles tienen metodologías bastante distintas. Es por ello que proponemos que estos docentes puedan tener capacitaciones exhaustivas donde puedan aprender estas metodologías y utilizarlas correctamente en su práctica docente. Además, deducimos que esto ocurre debido a lo que ya hemos explicado anteriormente, que existen más plazas en el nivel inicial que en el de primaria. Ahora tenemos este círculo vicioso que persiste. En las evaluaciones muestrales, se ha notado que los estudiantes con más bajos rendimientos son exactamente los mismos, los cuales sus docentes también tienen los más bajos rendimientos. En nuestra opinión, esto es algo bastante alarmante, debido a que el sistema educativo lo que está haciendo es afianzar esas diferencias que existen, dado a que los estudiantes con más necesidades reciben docentes con menos conocimientos. Luego tenemos los materiales para el trabajo en clase. Los docentes de instituciones estatales tienen que autoabastecerse para los materiales que tengan que usar en su vida diaria. Esto los limita en el material, dándoles una práctica docente inadecuada. Y es por ello que existe un reto del Estado de poder proveerles con estos materiales para poder lograr aprendizajes significativos. Además, tenemos estrategias y prácticas de enseñanza. Todos los docentes de las diferentes gestiones han dicho que ellos necesitan recibir capacitaciones en estrategias y prácticas de enseñanza para poder consolidar sus herramientas pedagógicas. Esto se debe a la inadecuada formación inicial de los docentes, que no se adapta a los cambios curriculares que pasamos hoy en día. Es por ello que creemos que hay un reto grande para el Estado y para las instituciones particulares que puedan proveer estos ambientes de capacitación pertinente para sus docentes. Finalmente, tenemos la formación de los directores y los niveles a su cargo. Como ya se ha explicado anteriormente, la mayoría de directores se han formado para el nivel que no todos se han formado para el nivel en el que se desempeñarán. Y es por ello que necesitan capacitaciones pertinentes para no solamente cumplir un rol burocrático o ajeno a la institución, sino que realmente puedan ser guías que puedan acompañar a los docentes, poder crear este clima positivo y un ambiente para un aprendizaje efectivo y significativo.